The Magnum Archives, episodio 13. Sola. Bueno, intentemos esto. ¿En serio? Si era funciona, debe tener unos 30 años. Lo sé, pero ya ha funcionado para grabar testimonios ya que nuestro software digital tuvo problemas. Sí, bueno, es una forma de decirlo. Tienes que conseguir mejor equipamiento. Créame, lo estoy intentando. Aún así, la grabadora funciona bien como respaldo y puedo hacer que la transcriban después. Así que por ahora, si fuera tan amable, ¿Es en serio? ¿De verdad quieren que cuente mi historia con esa basura? Ya veo por qué nadie los toma en serio. no tiene ninguna obligación de hablar con nosotros. No, es que estoy desesperada, supongo. El último investigador paranormal con el que hablé se rió de mí cuando sugerí hablar con ustedes. Pero creo que usted tiene que creerme. O algo así. Está bien. ¿Empiezo donde lo dejamos? Probablemente sea mejor volver a empezar. Nombre, fecha, asunto, etc. No tengo fe de que sea salvable nada de lo que ya esté grabado. Bueno, mi nombre es Naomi Hare. Estoy dando mi testimonio sobre los eventos ocurridos después del funeral de mi prometido, Evan Lucas. La fecha es 13 de junio de 2016. Sí, siendo honesta, ni siquiera estoy segura si debería estar aquí. Lo que pasó fue raro y sí, no se me ocurre ninguna explicación racional para ello, pero estaba intranquila. Aún lo estoy. Debería irme. Seguramente lo imaginé todo. Él se ha ido y eso es todo. Es ciertamente posible. Puede que todo esté en su cabeza, pero esa es la pregunta del millón. Po- Podría ser... No sé. No sé qué pensar. Ese es su tiempo. Espere, ¿a dónde va? Le iba a dar un poco de privacidad mientras da su testimonio. Está bien, es solo que... ¿Podría quedarse, por favor? Muy bien, empecemos por el principio. No, no quiero estar sola. Bien, supongo que el principio sería cuando conocí a Evan. Nunca fui muy social, siempre he estado más cómoda estando sola. ¿Sabe? Mi padre murió cuando yo tenía 5 años y mi madre pasaba tanto tiempo trabajando para darnos de comer que casi no la veía. No me molestaban en la escuela ni nada parecido, quiero decir, para que te molesten tienen que notarte y me aseguré de que no lo hicieran. Fue igual en la secundaria, e incluso en la Universidad Lens. En segundo año, cuando todos estaban mudándose casas compartidas, yo me quedé en una pequeña habitación de una persona de la residencia de la universidad. Siempre he estado feliz estando sola. Bueno, tal vez más feliz no es del todo correcto. A veces sí me sentía un poco sola. Escuchaba risas en otras habitaciones del edificio o veía grupos de amigos conversando en el patio bajo el sol y deseaba algo así, pero nunca me molestó, realmente. Conocía mi propia compañía y estaba cómoda con ella. No necesitaba a los demás y ellos definitivamente no me necesitaban a mí. La única persona que sí parecía preocuparle esto era el pastor David. Trabajaba en la capellanía y lo iba a ver ocasionalmente cuando el trabajo o el estrés era demasiado. Mi madre era metodista y sentía más comodidad hablando con él que con un consejero laico. Solía decirme que no era normal que una persona viviera aislada, que somos seres sociales por naturaleza. Recuerdo que siempre solía decir que le preocupaba que me perdiera. En ese entonces no sabía a qué se refería, pero ahora creo que sí. Pero bueno, el punto es que cuando me recibí hace 3 años me fui de Lens con una licenciatura en química y sin tener ningún amigo a quien hablarle. Y estaba bien así. Conseguí un trabajo como técnica de laboratorio en Working. No pagaban bien y los niños no eran muy listos y demasiado creídos, pero era suficiente para vivir. Quedaba realmente cerca de Londres como para poder aplicar a trabajos de laboratorio que sí disfrutaba. Fue en una de esas entrevistas que conocí a Evan. Estaba aplicando para la misma posición que yo, asistente de laboratorio en una de las facultades de bioquímica de la UCL.
Al final le dieron el trabajo a él, pero no me importó. Era tan diferente a cualquier otra persona que había conocido. Me empezó a hablar antes de la entrevista y me sorprendí a mí misma cuando decidí seguir la conversación. Cuando me hacía preguntas no me sentía incómoda, ni me preocupaban mis respuestas. Le conté todo sobre mí a un extraño sin sentirme insegura en ningún momento. Cuando lo llamaron para entrar a la entrevista sentí un vacío como nunca lo había sentido antes. Todo por un extraño que había conocido apenas hace 10 minutos. Cuando salí del edificio después de mi desastrosa entrevista, lo vi ahí parado, esperándome. Creo que nunca estuve tan feliz en mi vida como en ese momento. Empezamos a salir y nuestras citas gradualmente se convirtieron en vivir juntos. Había tenido 2 novios anteriormente. Ambas fueron relaciones cortas que terminaron de golpe. En ambos casos, dijeron que era porque sentían que yo no los quería y en retrospectiva tenían razón. Con Evan era diferente. Su presencia nunca me hizo sentir que no podía ser yo misma, ni se metió en mis espacios personales. Estar con él se sentía tan natural que cuando me dijo que me amaba, lo único que me sorprendió fue que no lo hubiéramos dicho antes. Él también tenía amigos, muchos amigos. ¿Cómo no iba a tenerlos? Y me llevaba a conocerlos cuando yo quería hacerlo, y cuando no tenía ganas, no me presionaba. Después de un año de estar con él, tenía algo que hasta podría llamarse una vida social. Y no solo eso, no la odiaba. Siempre solía pensar mal de la gente que decía que sus seres queridos los complementaban. Pero honestamente, no se me ocurre otra forma de describir cómo se sentía estar con Evan. Le propuse matrimonio después de solo 2 años y dijo que sí. Voy a saltarme hasta la parte donde muere. Solo ha pasado 1 año y no quiero pasar 1 hora llorando frente a su maldita grabadora. Dijeron que era congénito, un problema del corazón. Siempre estuvo ahí, pero nunca fue diagnosticado. Fue sin ningún aviso. Una chance de 1 en 1.000.000. Bla, bla, bla. Se fue, solo se fue. Y estaba sola otra vez. No podía hablarlo con nadie. Todos mis amigos eran sus amigos. Y cuando se fue, no se sintió correcto verlos. Lo sé, probablemente no les hubiera molestado. Hubieran dicho que también eran amigos míos. Pero no pude intentarlo. Se sentía más cómodo, más familiar, estar sola. Como si Evan hubiera sido solo un hermoso sueño, del que ahora estaba despertando. No recuerdo la semana entre su muerte y el funeral. Estoy segura que ocurrió, pero no tengo recuerdos de ella. Después de irme del hospital, lo siguiente que recuerdo claramente es entrar en esa casa enorme y austera. No me acuerdo dónde está. Por algún lado, en Kent, creo. Me debe haber dado la dirección a alguno de los familiares de Evan que organizaron el funeral. Era extraño. Evan nunca hablaba de su familia. No tenía muy buena relación porque eran muy religiosos y él nunca lo había sido. Yo nunca los había visitado o conocido. Ni siquiera me habían dicho sus nombres. Por lo menos no recordaba que lo hubieran hecho. Pero debían conocerme lo suficiente como para invitarme, porque de alguna forma llegué al lugar correcto. Fue para mejor que tomaran la responsabilidad del funeral. Yo no estaba en el estado de organizar nada. La casa era muy grande y muy vieja. Tenía un portón muy alto que la separaba de la calle, con el nombre Moreland House tallado en un pilar de piedra. Manejé sola hasta allá con mi Bowler House Astra seminuevo, quejándome todo el camino. ¿Se acuerdan de esa tormenta a finales de marzo? Bueno, yo apenas la noté. En retrospectiva no debería haber estado manejando, pero en el momento casi no la sentí. Los árboles se inclinaban amenazantemente cuando me estacioné en Moreland House. Inmediatamente perdí mi único buen sombrero contra el viento. Evan me había dicho una vez que su familia tenía mucho dinero y viendo ese lugar me di cuenta por qué el funeral se hacía allí. A la vuelta se veía lo que parecía ser un mausoleo, muy bien cuidado, el lugar donde descansaban los antepasados de Evan. Y pronto supuse que Evan también lo estaría. La sola idea hizo que volviera a llorar y en ese estado, lagrimeando, despeinada por el viento y empapada por la lluvia, vi la puerta abrirse.
No sé qué esperaba del padre de Evan. Sabía que no se iba a parecer en nada al hombre relajado y carismático del que me había enamorado, pero aún así me sorprendí al ver al hombre de rasgos fríos que me recibió en la puerta. Era como mirar a Evan, pero como si los años le hubieran quitado toda la alegría y el afecto. Intenté presentarme, pero él solo negó con la cabeza y me señaló que entrara en dirección a la puerta al final del pasillo detrás de él. Me dijo las únicas 2 palabras que alguna vez llegó a dirigirme. Me dijo: mi hijo está ahí, está muerto. Y después se dio la vuelta y se fue. Me dejó alterada y sin otra opción más que seguirlo. La casa estaba llena de gente que no conocía. No vi ninguna de las amables caras de los amigos de Evan entre las ariscas figuras de sus familiares. Todos tenían la misma expresión fría de su padre. Y puede que haya sido imaginación mía, pero podría jurar que cada vez que me miraban había algo oscuro en sus ojos. ¿Enojo tal vez? ¿Culpa? Dios sabe que me sentía culpable por su muerte, aunque no sé por qué. Ninguno hablaba, ni a mí ni entre ellos. Y la casa estaba tan callada y quieta que por momentos me parecía que casi no podía respirar bajo la presión del silencio. Finalmente entré a la habitación donde estaba él. Evan, el hombre con el que me iba a casar, yacía en un brillante ataúd de roble que, de alguna forma, parecía demasiado grande para él. El ataúd estaba abierto y pude verlo vestido en un traje negro hecho a medida. Me di cuenta que nunca antes lo había visto usando un traje. Al igual que todo lo demás referido a su muerte, parecía completamente ajeno a la vida que llevaba. Recuerdo haber ido al funeral de mi padre cuando era muy pequeña. Recuerdo haberlo visto recostado después de que la funeraria hubiera hecho su trabajo. Mi padre parecía sereno, en paz, como si hubiera aceptado calmadamente la realidad de su muerte. En ese momento fue reconfortante, aunque no hizo mucho para calmar la profunda sensación de pérdida. No había nada de eso en el rostro de Evan. Muerto parecía tener el mismo frío y reproche que vi en todos los miembros de su familia, que en silencio lo reclamaban como propio. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada. Se sintieron como segundos, pero cuando me di vuelta casi grito al ver docenas de figuras vestidas de negro quietas, mirándome. El resto de la familia Lucas estaba de pie esperando sin decir una palabra, como si yo estuviera interponiéndome entre ellos y su presa, y supongo que de alguna forma lo estaba. Finalmente un hombre mayor se acercó al frente. Era pequeño y la edad lo hacía encorvarse. Su traje negro le colgaba del cuerpo como viejos pedazos de piel. Me dijo: es hora de que te vayas. El entierro es un asunto familiar. Estoy seguro que quieres estar sola. Traté de responder, pero las palabras se quedaron en mi garganta. Estaban allí parados, esperando que respondiera o me fuera, y me di cuenta que el anciano tenía razón. Quería irme, estar sola. No me importaba dónde, pero tenía que irme, alejarme de ese lugar horrible con esos extraños vigilantes silenciosos. Corrí entre ellos y salí a la tormenta. Una vez dentro del auto encendí el motor y conduje rápidamente. No sabía hacia dónde iba y entre mis lágrimas y la lluvia torrencial apenas podía ver. Pero no importaba, siempre y cuando siguiera avanzando, siempre y cuando no tuviera que parar a pensar lo que acababa de pasar. En retrospectiva, lo único que me sorprende del choque es que no hubiera sido lo suficientemente fuerte como para matarme. Cuando volví en sí, me di cuenta que estaba en medio de un campo, bastante lejos del camino. Las marcas detrás de mí dejaban ver el lugar donde había derrapado por el lodo. Por suerte, no había chocado contra nada, ni volcado, pero salía humo del motor de mi pobre asta. Y era claro que no iba a ir a ningún lado. Estaba oscuro y el reloj del tablero marcaba las 11:12. Mi teléfono decía lo mismo. Había llegado a Moreland House a las 6 en punto, como me habían pedido. ¿Había estado ahí manejando por horas? ¿O había pasado más tiempo con el cuerpo de Evan del que había pensado? No había chocado contra nada, así que no podía haber estado inconsciente. ¿Había estado sentada en el auto durante todo este tiempo? No importaba. Diluviaba y necesitaba encontrar ayuda. Traté de llamar a emergencias o usar el GPS de mi teléfono, pero la pantalla decía:
sin servicio. Respiré profundamente para tratar de calmarme y salir del auto. Me empapé en menos de 10 segundos mientras intentaba caminar hasta la carretera. No escuchaba nada más allá del silbido del viento y no había luces por ningún lado. Arrodillada, me sorprendí al darme cuenta de que el suelo en el que me encontraba no estaba mojado. La tierra compacta estaba húmeda por la niebla, pero no parecía que hubiera llovido. Mi desesperación rápidamente se convirtió en miedo, pero seguí adelante, adentrándome más en la bruma. Más tarde me di cuenta de que la noche debería haber estado demasiado oscura para ver la niebla. No había ninguna luz. La luna había estado envuelta en las nubes de toda la noche. Pero a pesar de eso, podía verla claramente, movediza, gris e inodora. Al caminar vi siluetas acercarse. Oscuras placas de piedra sobresalían del suelo inclinadas y rotas. Eran lápidas. Se extendían en todas direcciones y el suave bajo de la niebla no alcanzaba para disminuir el peso de su presencia. No me detuve a leerlas. Seguí avanzando hasta que llegué al centro de lo que asumo era un pequeño cementerio, y ahí encontré una capilla. La punta del campanario se perdía en la penumbra y las ventanas estaban oscuras. Sentí alivio, finalmente había encontrado alguna señal de vida. La rodeé acercándome a donde asumí estaría la puerta principal. Al acercarme noté que había un vitral en las ventanas, pero sin luz adentro no pude ver el diseño. Finalmente llegué al frente del edificio y casi me derrumbé. Había una fuerte cadena de metal enrollada en las manijas. No encontraría ningún santuario en ese lugar. En ese momento estuve muy cerca de tomar una decisión muy precipitada. Empecé a gritar por ayuda, pero el sonido parecía ahogarse y desaparecer en cuanto salía de mi garganta. Nadie me escuchaba, pero seguí gritando por un rato, solo para oír el ruido, aunque parecía morir apenas tocaba la niebla. Era inútil y cuando terminaba sentía el cosquilleo húmedo entrar y salir de mis pulmones. Era pegajoso y pesado y decidí que tenía que hacer algo. Busqué en el suelo la roca más pesada que pude encontrar. Iba a entrar a la iglesia aunque tuviera que romper una ventana para hacerlo. Cualquier cosa para salir de la niebla. Estaba segura que eventualmente alguien me encontraría. Noté que una de las lápidas se había resquebrajado con el tiempo y un pequeño pedazo había caído al suelo. Tenía tallada una cruz y el suelo ahora tenía la marca del peso de la piedra. Me agaché para levantarla, pero al hacerlo algo hizo que me congelara en mi lugar. La tumba estaba abierta y estaba vacía. No la habían cavado exactamente. El agujero era prolijo, cuadrado y profundo, como si estuviera listo para un entierro. Al fondo había un ataúd. Estaba abierto y adentro no había nada. Me alejé y casi me caigo en otra tumba abierta detrás de mí. Miré a mi alrededor y comenzando a entrar en pánico. Todas las tumbas estaban abiertas y todas estaban vacías. Incluso allí, entre los muertos, estaba sola. Mientras miraba la niebla comenzó a abrumarme. Me rodeaba, su humedad amorfa se aferraba a mí y tiraba suavemente y lentamente hacia el pozo. Traté de alejarme, pero el suelo estaba húmedo por el rocío y me caí. Mis dedos se hundieron en la suave tierra del cementerio mientras buscaba desesperadamente algo que pudiera usar para salvarme. Y mi mano sujetó el pesado pedazo de lápiz. Tomó todo mi autocontrol sostenerme mientras me alejaba lentamente del borde de mi solitaria tumba. El mismo aire fluía a mi alrededor y me tiraba hacia adentro, pero me esforcé para ponerme de pie, y de repente me vino a la mente la imagen de la familia de Evan, y me juré a mí misma que ellos no serían el último contacto humano que tendría. Miré hacia la capilla y noté sorprendida que las puertas estaban abiertas, la pesada cadena se encontraba tirada, las escaleras de la entrada corrí hacia ella lo más rápido que pude, gritando por ayuda, pero cuando llegué al umbral me quedé helada. Solo pude mirar aterrorizada. A través de la puerta, donde debería estar el interior de la capilla, había un campo. Lo bañaba la enfermiza luz de la luna
La niebla giraba cerca del suelo. Parecía extenderse por kilómetros y sabía que podía vagar allí por años y no encontrar a nadie más. Me alejé de esa puerta, pero cuando miré detrás de mí podría haber comenzado a llorar. Más allá del límite del cementerio estaba el mismo campo, extendiéndose a la distancia. Tuve que tomar una decisión, así comencé a correr, alejándome de la capilla hacia el campo detrás de mí. Casi caigo dentro de una de las hambrientas tumbas, pero mantuve el equilibrio lo suficiente para pasarlas. La niebla parecía volverse densa y moverse en ella se volvía más difícil. Era como correr contra el viento, excepto que el aire estaba completamente quieto. Casi no podía respirar al inhalar. Y entonces, cuando me encontraba en medio de ese gran desolado campo, escuché algo. Fue de lo más extraño. Pero al intentar correr, podría jurar que oí la voz de Evan hablarme. Me dijo, ve a la izquierda. Eso es todo lo que dijo. Sé que suena ridículo, pero es lo que dijo que hiciera. Y lo hice. Giré rápidamente a la izquierda y seguí corriendo, y después, nada. Fue entonces que la chocó el auto. Sí, recuerdo un segundo repleto de luces y después nada hasta que desperté en el hospital. Entiendo. Entonces, ¿qué piensa? ¿Fue real? Bueno, tendremos que investigar algunos de los detalles que dio, pero como primera impresión diría que solo fue real de la forma en que el trauma puede tener un efecto muy real en la mente. Más allá de eso, es difícil probarlo de cualquier manera, pero sugeriría que nos deje la piedra para que la estudiemos, y probablemente la ayude a superar este desagradable incidente. Pasar tiempo con un profesional mejor calificado también podría resultar útil. Sí, en realidad no sé qué esperaba. Le avisaremos si encontramos algo. Oh, esto es ridículo. No puedo creer que desperdicié mi tiempo. Fin del testimonio. Seguido al testimonio de la señora Hearn, hicimos tanto seguimiento como pudimos, que ciertamente no fue mucho. Evan Lucas efectivamente murió de insuficiencia cardíaca el 22 de marzo de 2015, y su familia se llevó el cuerpo para enterrarlo. Todos los pedidos de información o entrevistas hechos a la familia Lucas han sido firmemente denegados. La señorita Hearn se vio involucrada en un choque con un tal Michael Getty aproximadamente a la 1 de la madrugada del 31 de marzo. Aparentemente corrió hacia la carretera frente al auto de Getty, cerca de Worship, en Kendown. Fue rápidamente llevada al hospital y tratada por una contusión y deshidratación. Su auto fue encontrado abandonado en un campo a 8 kilómetros. No hay ningún cementerio cerca de la ruta que coincida con la descripción de la señorita Hearn. Ni puede haber habido niebla, dado el fuerte viento durante la tormenta de esa noche. Estoy tentado a desestimar este caso como una alucinación causada por estrés y trauma, si no fuera por el hecho de que cuando la chocaron, la señorita Hearn fue encontrada sosteniendo un pedazo de mampostería. Parece ser un pedazo de granito con una cruz tallada. El tamaño y estilo coinciden con los que podrían ser encontrados en una lápida, aunque no hemos sido capaces de rastrear su origen. Aún unido a él hay una pequeña parte de lo que podemos asumir era la dedicatoria. El único texto legible simplemente dice olvidado. Hice unos arreglos para que sea transferido al depósito de artefactos del instituto. Fin de la grabación.